decía ya en la clase anterior, estábamos ya en el último tema, habíamos visto la aplicación de las diagonalización ortogonal, esta tan famosa en el caso de las secciones cónicas, de cómo eliminar el término rotación, y también evidentemente se puede eliminar el término rotación cuando aparece el chorizononón, que representará la cuádrica, en tanto y en cuanto se den condiciones como nosotros ya hemos visto acá en clase, ¿sí? Cuádrica con centro, sin centro, etc. Bueno, en aquel chorizononón, ustedes recordarán que recordarán el chorizononón aquel que representaba una cuádrica en tanto y en cuanto se dieran condiciones, ¿se acuerdan? Bueno, cuando estudiamos en aquel momento las cuádricas, generalmente siempre prescindíamos de todos estos términos. Evidentemente son tres términos cruzados porque son tres planos en el espacio y indicaban rotación. Estos tres términos eliminaba traslación, y cuando yo eliminaba rotación y traslación me quedaba la forma canónica de la cuádrica con centro, sin centro o cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero básicamente era ese el proceso. Y como ya vimos en cónica, lo que realmente me reorienta los quinotos no es la traslación, es decir, tener una elipse acá o tenerla acá, perdón, una elipsoide acá, no importa, no hace a la cuestión. Pero mejor imagínense ustedes que lo tienen encima de que ya es complicado analizarlo y verlo en cualquiera de los ejes, encima está rotado respecto a uno de esos ejes. Entonces es más complicado todavía. Nobleza obliga, lo que tratar de hacer es eliminarlo, y el procedimiento similar a lo que hicimos en secciones cónicas es tomar el chorizononón y expresarlo en forma matricial. Es una matriz de 1 por 3. Se va a multiplicar por una matriz de 3 por 3. A la vez se va a multiplicar por otra de 3 por 1. Y eso ya me va a reproducir toda esta parte, que al ser monomios de grado 2 sería lo que nos llamamos la forma cuadrática asociada. Y con la forma cuadrática asociada se arma la matriz esa que he dejado ahí en stand-by. Bueno, sigo para allá. HI se multiplica por... Y tengo la parte de traslación, y J que es el intermedio. Y queda escrito en forma matricial. Bueno, hemos dejado, fíjense ahí, el espacio en blanco de la matriz, que como sabemos, esa matriz tiene que ser simétrica. Entonces, ¿cómo la armamos? Arrancamos con A, B, E. ¿Sí? Los términos en X, ¿ven? Y como tiene que ser simétrica, esa fila tiene que ser igual a la columna. Entonces es muy fácil armarla, no estudiarla de memoria. Luego empieza el E, sigue el F, y D, acá sería B, acá sería C. Bueno, evidentemente, eso es F. Que en la diagonal principal, acuérdense que siempre van los coeficientes de x cuadrado, y cuadrado en este, y z cuadrado en este caso. En el caso de las cónicas, y va A y B, y C, perdón. Bueno, ahí está. Esa matriz es una matriz de 3 por 3, simétrica. Evidentemente cumple esa condición,
Y por cumplir esa condición, como ya vimos aquí en clase en la parte teórica, es ortogonalmente diagonalizable y a partir de ahí comienza el verso. A partir de ahí, lo mismo que hiciéramos en cónicas. Nada más que ahora hay que diagonalizar una matriz de 3 por 3. Entonces hay que elaborar un poquito más, pero el concepto es el mismo. ¿Cuál es el concepto? Sacar los A, por ende sacar los B, y evidentemente los subespacios propios asociados a esos lambdas. Una vez que tengo los vectores propios, hago que esos vectores entre sí sean ortogonales, ortonormales, armo la matriz P, con P transpuesta por A por P, obtendría una matriz diagonal, que evidentemente en este caso sería una matriz de esa forma, que contiene en su diagonal principal los valores propios que ya calculamos. Es decir que, claro, lo he contado así, pero esto lleva el laburo, hay que calcular los A, calcular los B, armar la matriz P. Y ahí en el momento de armar la matriz P, ¿sí? Cuando armamos la matriz P, que evidentemente ahora va a ser una matriz de 3 por 3, esa matriz que existe una matriz P que diagonaliza ortogonalmente a la matriz A. Esa matriz P va a estar formada en sus columnas por los vectores propios. Y esos vectores propios, recuerden ustedes que tanto en espacio de fila como de columna, tienen que ser ortogonales u, mejor todavía, ortonormales, para compararse con la matriz de rotación, en este caso del espacio, que también hay una matriz de rotación del espacio. Entonces, ahí viene la parte extra que vamos a hacer, porque hasta acá es lo mismo, nada más que más laborioso. Sacar los A, sacar los B, más de paciencia, sacar las raíces, bla, bla, bla. Pero una vez que quiero armar esa matriz P, que es la matriz que diagonaliza ortogonalmente a la matriz A, y que está formada por vectores propios que son ortonormales entre sí, ¿sí? Entonces el libro de Howard Anton, que es el libro que recomiendan todas las evidencias de teóricos, que es el único que han leído, sí que lo han leído alguna vez, dice que como pichicata, esa matriz de rotación, esa matriz P, que es una matriz de rotación, tiene que ser, o una matriz ortogonal, tiene que ser de determinante igual a 1, para que sea rotación pura, todo igual. Y si no es determinante igual a 1, se intercambian una columna por otra, para que cambie el signo determinante y evidentemente cambia queda determinante igual a 1. Eso sería lo de menos. Pero también dice que para lograr que esos subespacios propios sean ortonormales, dice aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Dice el libro de Howard, recomienda aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Para que vean que parece un nombre raro y es una estupidez muy grande de una casa, inclusive algunos gurúes por ahí lo toman al tema como si fuese el tema salvador de lo que es una pelotudez más grande que una casa. Lo que quiere decir y lo que hace. Hay un teorema en el álgebra lineal que dice que en todo espacio vectorial con producto interno asociado, es decir, que tenga una fórmula de producto interno que se adapta a las 4 condiciones que ya dije anteriormente, simetría, aditividad, homogeneidad y positividad. Entonces, todo espacio vectorial que tenga adosado un producto interno asociado, en todos esos espacios vectoriales siempre es factible, dice el teorema, hallar una base ortogonal. ¿Sí? Siempre. Entonces, una base ortogonal significa que todos los vectores entre sí tienen que ser perpendiculares o normales. Y bueno, y al decir esto el teorema, evidentemente hay que demostrar. En la demostración del teorema se va haciendo
una demostración en forma constructiva, es decir, se va ladrillo por ladrillo. Se comienzan a hacer la casa, ladrillo por ladrillo, desde los cimientos, se levantan las paredes. Bla, bla. ¿Cómo es? Y es metódico el procedimiento. Primer paso hacer una cosa. Entonces todos los sujetos, el Graham y el Smith, conforman esto y elaboran un teorema que es lo que lo conocen como se conoce como proceso de ortogonalización de Graham-Smith. Bien, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace, en definitiva? ¿Qué van a hacer ustedes con Graham-Smith? Van a tener una base cualquiera, ya saben lo que es una base, y a esa base la van a transformar a través del proceso Graham-Smith en una base ortogonal. Una vez que sea ortogonal, ortonormal es un trámite porque ustedes saben que lo que hay que hacer es dividir cada componente de esos vectores por el módulo del mismo. Y entonces lo hacemos ortonormal. Entonces el gran problema sería hacerlo ortogonal. Entonces se llama proceso de ortogonalización de Graham-Smith. No me acuerdo. Más o menos, por ahí. Creo que lleva una H. No me acuerdo. Graham-Smith. Graham seguro que es con M. Smith no me acuerdo, pero los dos sujetos son así. Proceso de Graham-Smith. Si hay un error ahí, ustedes ven tranquilo en su casa porque no me acuerdo bien cómo se escribía Smith, pero más o menos creo que me parece que era así. Entonces, el proceso de Graham-Smith lo que va a hacer, vuelvo a decir, es transformar una base cualquiera en una base ortogonal. Supongamos que yo tengo una base perteneciente a un vectorial cualquiera, y a esa base la quiero transformar en una base ortogonal. Le pongo el simbolito de perpendicularidad. La quiero transformar en una base ortogonal. P1, P2, P3, punto suspensivo, P. Pero cabe aclarar que ambas bases son bases de un mismo vectorial. Nada más que esta es una base cualquiera, conjunto linealmente independiente que genera el espacio, y la quiero transformar en una base ortogonal. ¿Se entiende hasta ahí lo que quiero hacer? Sí, profe. Entonces, fíjense que yo esto, a ustedes ya se los dije, cuando les iba enseñando las famosas letanías de Rodríguez, en un tema específico de vectores geométricos nosotros vimos proyección ortogonal y componente ortogonal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo tomaba un vector, lo pongamos el A, tenía un vector B, hacíamos la proyección de B sobre A o de A sobre B, ¿de acuerdo? Encontramos aquí un vector W1, que era el vector proyección ortogonal, y teníamos este vector W2, que era perpendicular a W1, y A, por supuesto. ¿Sí? Y que le llamamos componente ortogonal. Entonces a Graham-Smith le interesa la componente ortogonal, pero necesita la proyección. Entonces nosotros cuando hicimos eso y aplicamos el producto escalar, llegamos a la conclusión que W1, voy a poner la fórmula final a la que llegamos, era igual a producto escalar por B sobre el módulo de A al cuadrado, eso era el famoso K, ese que aparecía, multiplicado por el vector A. Y de esa manera, utilizando el producto escalar, encontramos la proyección ortogonal. Y la componente ortogonal se sacaba por un simple pasaje de términos, porque se restaba el vector B menos W1, ya que el vector B es la suma de los dos. Entonces de ahí
obteníamos la componente ortogonal. Esto es a modo de repaso de lo que vimos en vectores geométricos. Y en este momento, cuando llegué a esa fórmula de W2, que era la componente ortogonal, yo le dije, no digan B menos W1, sino acostúmbrense a decir vector menos la proyección. ¿Se acuerdan de esto o no? Que yo repetí y le dije, ténganlo en cuenta esto que les digo, porque en algún momento yo voy a volver sobre el tema y voy a traer esa letanía de vector menos qué. Menos la proyección. Entonces, como Gram-Schmidt es un proceso constructivo, tenemos que ir ladrillo por ladrillo. Al primer U1 lo tendría que llamar B1, arrancar con un primer ladrillo. Entonces, en el primer paso, ¿qué hago? El proceso de Gram-Schmidt. Arranco con, desde el origen, por supuesto, arranco con B1, que es U1. Tomo un primer ladrillo para empezar a hacer la pila, ¿o no? O sea que el primer paso es una boludez. El segundo paso, ya tengo que lograr que sobre ese ladrillo que puse, tengo que poner otro, pero que sea perpendicular al anterior. Entonces yo más o menos ahí tendría una cosa así. Si este fuese el origen, ya tengo U2, porque ahora U2 lo voy a transformar en B2, pero respetando que ahora B1 y B2 tienen que ser perpendiculares. Entonces tengo U2, el U2 se va a descomponer en 2, en este y en este. Este ya estaba porque la base era paralelo a este, y a Gram-Schmidt le interesa la componente ortogonal. Entonces, para encontrar el B2, que sería este, el componente ortogonal, aplicamos la letanía de Rodríguez. Vector menos la proyección. ¿Qué vector? U2. Menos la proyección. Y la proyección era esto. Era el producto escalar dividido el producto del vector sobre el cual se proyecta al cuadrado. Entonces esto sería U2, producto escalar por B1, dividido B1 módulo al cuadrado, multiplicado por B1. Y ahí está el vector menos la proyección. ¿Lo ven o no? Sigue el paso. A U3 hay que transformarlo en B3. A U3 hay que transformarlo en B3 y así seguimos. Entonces en el paso 3 ya tendríamos una cosa más o menos así. Ya tendríamos el B1, ya tendríamos el B2, hasta donde pueda dibujar. Y ahí tengo el U3, que se va a descomponer en el 3, y la proyección horizontal se va a descomponer en 2, ahí tengo el B3, y supuestamente esos tres vectores entre sí son perpendiculares, por lo tanto el B3 va a ser nuevamente vector menos la proyección. ¿Qué vector? U3. Menos la proyección, pero ahora fíjense en la proyección, que es esta, se descompone en dos ejes, ¿o no? ¿Lo ven? Entonces ustedes tienen que acumular acá y poner U3 producto escalar por B1 sobre B1 al cuadrado por B1 menos el otro U3 por B2 sobre B2 al cuadrado módulo por B2. Y así sucesivamente siguen hasta que llegan al vector enésimo. ¿Se entiende? Profe, ¿podría explicar de nuevo eso cuando llega a las tres dimensiones? Porque me perdí. ¿Cómo? El último, el tercero, digamos, porque me perdí. Acá tengo U3. Sí, Yo tengo que transformar U3 en B3, ¿verdad? sí. Entonces, y siempre aplico la letanía vector menos la proyección. Porque fíjate que la proyección ahora es esta. Sí. Y la proyección se descompone en dos.
Ah, claro, Entonces le voy agregando todas las posibilidades. Ya para el cuarto vector no lo puedo dibujar más porque ya no me da la cabeza, ¿no es cierto? Pero claro. esa proyección se descompondría en tres ejes. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. Sí, ahora Y sí. entonces seguís. Y así hasta que llego a la enésima. ¿Te entiendo o no? Sí, 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 sí. A ver, sí, gracias. Y siempre la misma letanía. Por lo tanto, es una pelotudez. Es vector menos qué. Proyección. Nada más que ahora le agregaría yo la sumatoria de las proyecciones cuando el vectorial es de dimensión n. ¿Se entiende o no? Y ya está. Eso es Gran Smith. Claro, contado en teoría es una boludez. Lleva tiempo hacerlo, porque imagínense ustedes que lleva mucho cálculo auxiliar. Tienen que hacer el producto escalar, al producto escalar dividirlo por el cuadrado del módulo, eso me da un número, a ese número multiplicarlo por B1 y obtener el vector, porque ustedes saben que el producto de un escalar por un vector me da otro. ¿Está? Y ahí está. Entonces yo siempre cuando me preguntan esto, que es una boludez, ¿entendieron lo de vector menos la proyección? ¿Todos entendieron? Entonces cuando a mí me dicen, ¿qué es el gran tema las pelotas, si siempre se hace lo mismo. Vector menos qué. Menos la proyección, que yo le agregaría vector menos la sumatoria de las proyecciones. Y ya está, ¿o no? Que es justamente lo que dice un teorema. El teorema de la mejor aproximación dice eso, que yo por supuesto no se los doy, no se los, imagínense la evidencia del teórico se los podrá demostrar y debe saber que existe este teorema. Se llama teorema de la mejor aproximación, que se ve en un tema que se llama variedades lineales, y ahí evidentemente está una demostración bien concisa de esto. ¿Ah? Entonces, ahí aparece, uno se da cuenta por qué se va acumulando, pero simplemente yo se los digo prácticamente. Si yo hubiera sacado el U4, lo quiero transformar en B4, tomo el U4 y el U4 cuando se proyecta en ese hiperplano, se va a proyectar, la proyección se va a descomponer en tres ejes, ¿sí o no? Entonces ustedes acá, ¿qué es lo que hubieran hecho para el B4? Supongamos que ellos saquen el B4, aplicando la letanía. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Vector menos la proyección, ahí está. ¿Qué hubieran puesto después? U4, producto escalar por B1 sobre B1 al cuadrado, menos por B1. ¿Menos qué? U4, producto escalar por B2 sobre el módulo de B2 al cuadrado por B2. ¿Menos qué? U4 por B3 sobre B3 módulo al cuadrado por quién. ¿Me entiendes? Les digo que sí, así hasta que se haga. ¿Me entendieron? Siempre vector menos la proyección, que en este caso sería la sumatoria de todas las proyecciones, que van a ser todos los ejes en los cuales se descompone ese vector proyección. Y yo siempre cuando lo tengo que definir al proceso de Gran-Smith, que es una boludez, como verán, es aplicar la letanía, digo que es un proceso cansador y hartante. Cansador y hartante por los cálculos que hay que hacer. Imagínense ustedes si yo le doy vectores de R5, de 5 componentes, que lo transformen en una base ortogonal, me putean con el coro polifónico de Córdoba. Pero no porque sea difícil, sino porque es largo hacerlo, ¿o no? Es largo, lleva tiempo, por eso es un proceso cansador y hartante. Pero crea los dos sentimientos fundamentales del ser humano, que es el odio y el amor. Lo odian por eso, porque es cansador y ¿qué? Y hartante, como digo yo. Pero lo aman porque no hay otro que me permita hacer eso. ¿Está o no? O sea, si ustedes buscan otro proceso para transformar algo que no es ortogonal, no lo van a encontrar. El único que hay es Gran-Smith. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Amor porque no hay otro. Hay que armarse de paciencia. Y es cansador y odio porque es cansador y hartante, ya que tengo que hacer muchos cálculos. ¿Está o no? Entonces, cuando el libro de Howard Anton recomienda que para armar la matriz P que contiene vectores ortogonales ortonormales,
Ustedes apliquen el proceso de Gram-Schmidt sobre los subespacios propios que ya calcularon, porque ya saben los bajos, ¿sí? Ustedes van a tener los subespacios propios y a esos subespacios propios le van a aplicar Gram-Schmidt para que todos los vectores sean ortogonales. Van a dividir cada vector por el módulo de cada uno de ellos, por supuesto, y lo van a hacer ortonormal. Y entonces ahí va a aparecer P. Van a transponer P, porque es una matriz ortogonal, ¿no es cierto? Van a transponer P y esa es la matriz inversa. Hacen P transpuesta por A por P y obtienen la matriz diagonal, que va a contener como elementos diagonales a los valores propios. Y esa matriz P es la que va a diagonalizar ortogonalmente a la matriz A simétrica de la cual ustedes partieron. Eso es el procedimiento. ¿Está bien? Y entonces, para ya darle forma a esto, hacer un ejercicio, ¿sí? Para que no se vaya en rengo, como decía mi viejo, en el campo se dice, tomate otro mate para que no te vaya en rengo. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Supongan que yo tengo esta base. Perteneciente a S3. ¿La ven todos? Sí. Este sería el U1, este sería el U2, y ese sería el U3. ¿Vamos hasta ahí o no? Y la quiero transformar en la base ortogonal B1, B2, B3. Que por supuesto también pertenece a G3 y todos los vectores del conjunto tienen que ser ortogonales. Aplico el proceso de Gram-Schmidt con el primer paso que dice a este lo tengo que transformar en S. Coloco el primer ladrillo. Arranco numéricamente. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Sí, y lo vemos. Segundo paso. Segundo paso. Vamos. Para sacar B2, vector menos la proyección. Tengo que transformar un 2 en B2. Vector, U2, menos la proyección. U2, producto escalar por B1, sobre B1 al cuadrado, por B1. Eso es fácil. Ahora tengo que hacer los cálculos, ¿o no? Hago el cálculo. U2, producto escalar por B1. ¿Sí? U2, producto escalar por B1. Y serían estos dos. Menos 1, 0, 6, 5. ¿Lo ven todo o no? Sumatoria de productos de componentes homólogos. ¿Lo ven? Bien. Módulo de B1 al cuadrado. Perdón, B1 al cuadrado. Sería entonces 10. 10, no raíz de 10, porque es al cuadrado, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a hacer este cálculo. Sería esto sería 5 sobre 10 por B1, que era 1,03. Todo esto ustedes están, son cálculos auxiliares, ¿sí o no? Esto es un medio. Esto es un medio, 0, 3 medios. ¿Está bien? Y a eso ahora, para sacar B2, le resto esto. El U2, ¿qué es? Menos 1, 5, 2, menos, lo transformo en suma, menos 1 medio, 0, menos 3 medios. Le sumo lo opuesto. ¿Lo ven o no? ¿Todo lo ven? Sí, profe. Y 1 menos 1 medio, que da otros 3 medios.
5 menos 5 más 0 queda 5. Y 2 más 9 queda 4, 1 menos. Y ahí tengo B2. Y usted antes de insultar a mi vieja, ¿cómo tiene que ser B1 y B2 entre sí? Ortogonal. ¿Cómo? Ortogonal. Entonces su producto escalar, ¿cuánto tiene que dar? 0. Si no da 0, no me putea mi mamá. ¿Se entiende o no? Entonces, hagamos. Entre este y este, sumatoria de productos de componentes homólogos, menos 3 medios por 1, más 0, menos 3 medios por 1, menos 3 medios más 0, porque 5 por 0, más 1 medio por 3. 3 medios. ¿Cuánto da el resultado? 0. Listo. ¿Está bien o está mal? Entonces ya tienen el primer vector de la base ortogonal, ya tienen el segundo, y ahora tienen que buscar ¿qué? Es 0. El tercero. ¿Cómo lo buscan? Paso 3, B3, vector U3, menos la proyección. ¿Y la proyección cuál sería? U3 por B1, producto escalar sobre B1, módulo al cuadrado por B1. ¿Sí o no? Menos U3, producto escalar por B2, sobre B2 al cuadrado por B2. Proceso cansador y hartante, ¿o no? ¿Entienden por qué es cansador y hartante? Pero yo mucho cálculo, ¿o no? Sí. Pero siempre lo mismo, vector menos la proyección. ¿Lo ven todos o no, muchachos? Por supuesto que se lo dejo ese para que lo terminen usted en su casa tranquilo, ya saben lo que tiene que hacer, casi todos saben los 16. U3 es 008 por B1, que es este. Después U3 por B2, que es el que sacaron recién. Y después prueban, antes de insultar a mi vieja, para que se va a cortar, nos conectamos un rato, de que tomado de a pares distintos, todos los vectores del conjunto tienen que ser ortogonales, o sea que el producto escalar tiene que darme 0. Entonces hacen B1 por B2, que ya lo tienen, ya lo probamos recién, tiene que dar 0. B1 por B3, que es el que van a calcular ustedes, tiene que dar 0. Y B2 por B3, tomado de a pares distintos, también tiene que dar 0. Ahí van a sacar como conclusión que el conjunto obtenido es ortogonal. Pero como ustedes quieren una base ortonormal para armar P, para que sea ortonormal, un trámite le pongo ahí. ¿Cuál es el trámite? Normalizar, es decir, dividir cada vector por la componente de cada vector B1, B2, B3 por su correspondiente módulo. ¿Entienden? ¿Sí? El libro de Howard Anton habla de un proceso de ortonormalización, porque hace los dos pasos juntos. Pero ¿qué pasa? Tienen que hacer más cálculos, ¿sí? Porque en realidad el alma mater es ortogonalizar, porque un conjunto ortonormal no puede ser ortonormal porque Dios lo dice. Tiene que ser primero ortogonal, ¿sí o no? Entonces el alma mater de esto es hacerlo ortogonal, que es lo que más laburo me da. Y ortonormal directamente se hace después. ¿Se entiende o no? Por eso yo lo empiezo como realmente dice la teoría. Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. ¿Está bien? ¿Está, muchachos? Sí, profe. Entonces repito, porque así se incorpora uno. No sé si ya está o se le cortó. Una vez que ustedes apliquen la letanía, vector menos la proyección, y hagan todos esos cálculos, me van a apuntar un ratito porque hay que hacer los cálculos, van a obtener B3. Cuando obtengan B3, antes de insultar mi vieja, van a probar que el conjunto sea ortogonal, porque tomados de a pares distintos, todos los vectores tienen que ser ortogonales. Eso, su producto escalar tiene que darme 0. B1 por B2, 0, ya lo habíamos hecho ese. Después hacen B1 por B3, que calcularon ustedes, tiene que dar 0. Y B2 por B3, 0, porque son todos los productos de pares distintos. Bien. Eso lo va a llevar a un conjunto ortogonal. Pero como P está formado por una base ortonormal, los vectores tienen que ser normalizados.
Entonces ustedes, para hacerlo ortonormal, un trámite le puse ahí. ¿Cuál es el trámite? Normalización. Y normalizar, ¿qué es lo que carajo significaba? Tomar cada uno de los vectores, B1, B2, B3, ¿sí? Y dividir cada uno de esos componentes por el módulo del mismo. O sea que a B1 lo van a dividir por el módulo de este, que sería raíz de 10. A B2 lo van a dividir a cada componente por el módulo de este, que sería, bueno, 9 cuartos más 25 más un cuarto, lo que sea, raíz cuadrada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, y ahí está. Ese es el famoso proceso de Gram-Schmidt que algunos gurúes del teórico lo suelen dar como tema salvador. Se dan cuenta que es una pelotudez, pero vuelvo a decir, y lo sigo insistiendo con mi definición de Rodríguez. Proceso cansador y hartante. Lleva mucho cálculo, ¿o no? Pero tienen que amarlo porque no hay otro método que permita hacer esto. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, y colorín colorado, esto es lo último que había que dar, la aplicación en las cuádricas, como les dije, que es más o menos lo mismo, ya les conté la historia, pero como recomiendan aplicar Gram-Schmidt, entonces yo expliqué Gram-Schmidt. Y con esto ya está, porque cuando ustedes saquen lambda 1, lambda 2, lambda 3, lo que sea, ¿sí? De la matriz de 3×3, van a quedar los subespacios propios. Esos subespacios propios tienen que asegurarse que sean ortogonales. Para que sean ortogonales tienen que aplicar el proceso de Gram-Schmidt. ¿Está bien? Luego normalizan y con eso arman P. ¿Entendieron cómo es la jugada? Sí, perfecto. Y esa es toda la ciencia. ¿Ya? Esa es toda la ciencia. Colorín colorado, lo que yo les tengo que decir, hemos terminado el programa. Esto era lo último para ver. Y, digamos, y tiene muchísimas más aplicaciones. Muchísimas. Lo que pasa es que me llevaría un año entero más o dos contarles todas las cosas que nosotros podemos hacer con esto. Pero yo les he contado algunas cosas y se le he llevado algunas cosas que hemos ido viendo. Por ejemplo, las superficies cónicas, las secciones cónicas y las superficies cuádricas. Y bueno, y después algunos ejemplos de análisis matemático en la materia de estabilidad que ustedes posiblemente tengan. Bueno, les voy a deber eso por ahora. Pero porque esto es eterno y tiene grandes y muchas aplicaciones, particularmente, ¿no es cierto?, en la rama nuestra de la mecánica y particularmente también en la rama de la electrónica. ¿Sí? Bien, entonces, lo que yo les propongo, porque tengo que irme un ratito antes hoy a cortar, nosotros habíamos hablado de hacer un repaso, ¿se acuerdan? Hoy. Sí. Terminar esto y bueno, que ya está terminado, y hacer un repaso. Yo les propongo, inclusive como para que maduren mejor el knockout, que ese repaso lo hagamos el martes, ya que ustedes pueden el martes. ¿Les parece? Sí, por favor. Bueno. Claro, porque si hacemos repaso ahora sobre caliente por ahí, sobre todo, con todo dado, entonces necesitan ustedes madurar un poquito lo que tienen, y el día martes ya se viene con la artillería pesada y preguntan todo lo que quieran preguntar. ¿Les parece? Esa Sí, clase sí. va a ser exclusivamente de repaso previo al parcial, que va a ser para ustedes el día 5 de noviembre. ¿Está? ¿5? No es el, ¿5 está definido? no es el 29. Era, ¿no era el 29? No, el 5 de noviembre. Ah, porque no nos había dicho la fecha y Perdón, me estimó que era el confundí con el viernes otro que... curso. Discúlpame. Se lo dije al otro curso, no a ustedes, al industrial, que tiene los miércoles. Ellos lo tienen el 3 y ustedes el 5. Perdón, me equivoco, perdónenme. Ah, bien. Perfecto, profe, gracias. Y ustedes el día 12 tienen el recuperatorio. Y ahí terminamos. Ah, listo. Bien, profe, gracias. ¿Ah? Entonces, por eso, como el viernes que viene, supuestamente es el parcial. Estoy diciendo bien, ¿no es cierto? ¿Digo bien o no? ¿Cómo, profe? Perdón. A ver, ¿cuándo sería 5? ¿Sería la semana que viene? El 5 sí, no, la otra semana. Bueno, entonces hacemos el 5 el repaso. No hace falta. Yo tal vez que estoy con la cabeza en otra cosa. Tenemos la clase que viene, sería el 29, y el 5 de la otra semana y sería el parcial. Claro. Entonces el 29 es el viernes que viene recién. Claro.
Bueno, entonces para que no se sacrifiquen el martes a la noche, lo hacemos el repaso el día viernes, ¿se les parece? ¿Sí? Bueno, ahí está, entonces, ahí está, no lo hablemos más. Programemos la clase del viernes como después del 29, claro, tienes razón, hoy es 22, 22, 7, 29, claro, todavía no. Así que tenemos esa clase todavía. Vieron que ganamos tiempo con aquella clase que yo les adelanté, ¿se acuerdan que yo les dije por algo lo había hecho? Y Sí. acá esa es la explicación por lo cual lo había hecho. Llegar holgado al parcial, ¿se da cuenta? Que no lleguen apretados. Bueno, entonces quedamos así, desestimen lo que dije recién, no hacemos la clase el martes, la hacemos directamente el repaso el viernes 29 y el 5 tomamos el parcial. ¿Está? Y el 12 sería el recuperatorio, así que ya anoten las fechas. Bueno, al pelo, muchachos, nos pusimos de acuerdo. Que pasen buen fin de semana, un abrazo a todos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Tiene alguna guía de ejercicios prácticos? ¿de qué puedo decir de este tema? ¿Y la guía de la facultad no tienen ustedes ahí? ¿No tienen la guía? Porque el método de la planilla que usted había pasado no No, tiene de ese ese tengo tema. solamente la primera parte. La debo en la otra. Hace como 20 años que la debo. Tengo algo hecho en la máquina y lo tengo que terminar, pero nunca tengo el tiempo. Y cuando tengo el tiempo no tengo ganas. Tengo que hacer la segunda parte. Siempre me piden, todos los alumnos me dicen, haga la segunda parte, profe, todos los años. Sí, yo prometo, como un mentiroso de mierda que soy, ya lo voy a hacer y cuando yo sea ya lo voy a hacer, no lo hago nunca. ¿Sí? Pero les prometo que algún día la tendrán. A lo mejor cuando ya estén recibidos, ustedes la ven. Va a decir, no sirve para vos, pero en una vez le sirve a su hijo, le sirve para los que vienen. ¿Está? Oiga, profe. Bueno, al pelo, estimados. Un abrazo a todos, que descansen y bueno, y nos veremos, Dios mediante, el viernes que viene. Profe, nos vemos. Chao, saludos a todos.